Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal de astrología. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. En el video de hoy quería compartirle unas ideas sobre un aspecto muy importante en astrología que divide al conocimiento en dos grandes periodos, ¿no? Podríamos hablar la astrología tradicional y la astrología moderna. Y nos referimos a los transpersonales, los planetas transpersonales. Ellos son Urano, Neptuno y Plutón. Aunque esta división no debería hacerse, se hace del punto de vista, histórico, digamos así, ¿no? Que ahora entraremos un poquito más en detalle. Pero antes quisiera invitarlos, como siempre, a un nuevo grupo que voy a formar de estudio. Como sabemos, o lo he explicado en otros videos, es un programa de formación completa. Debido a todos estos tiempos modernos, uranianos, lo realizamos por internet a través de la plataforma Zoom, pero con participación directa, es decir, ustedes están presentes. Y comenzará el 4 de noviembre, como le está pasando la información en el cintillo, y toda la información la pueden adquirir escribiéndome a mi correo electrónico fernando.roverano@gmail.com. Ahí yo les puedo enviar el programa completo de estudio. Es un grupo que comienza, es una formación que comienza desde cero, desde las bases de la astrología, transitando todas las técnicas y lo fundamental de la astrología, pero de forma profunda, ¿no? De forma profunda, tanto técnicas helenísticas, clásicas como modernas, para tener una base sólida para luego entrar en el discernimiento del conocimiento astrológico, que es clave para la interpretación. Así que este nuevo curso de formación de astrólogos profesionales comienza el 4 de noviembre, jueves 4 de noviembre, de 3 de la tarde a 5 de la tarde hora de Uruguay. Cada uno le coincidirá en función del cambio de uso horario en su país, donde también tendrán respaldo del material y de los videos para su respaldo personal. Así que si estás interesado, escríbeme, ¿no? Muy bien. Durante siglos en la astrología podemos hablar de los 18 siglos, llamada la era cristiana, pero si tomamos en cuenta antes, periodos anteriores, periodo caldeo y babilónico, es un periodo muy extenso donde la astrología se basó en los 5 planetas y los 2 luminares. Podemos llamarlos 7 planetas, pero en realidad son los 5 planetas tradicionales y los 2 luminares, es decir, hasta Saturno, ya que los antiguos a ojo desnudo era lo que podían percibir. A través de todos estos siglos se desarrolla un gran conocimiento, muy valedero, que no es contradictorio a la astrología moderna. Eso es muy importante aclararlo. Luego, en 1781, se descubre Urano. Urano es el planeta de la modernidad, Urano es el planeta del avance y es el primer planeta, ¿sí?, descubierto con la tecnología, porque se hace a través de un telescopio. Como dijimos anteriormente, todos los planetas anteriores eran visualizados y estudiados a ojo desnudo, así se describe en la tradición. A partir del descubrimiento de Urano, claramente estos planetas transpersonales o transsaturninos, pero transpersonales, ¿no? No me gusta llamarlos generacionales porque creo que a veces se malinterpreta ese concepto. Me gusta más transpersonales porque van más allá de la personalidad. Es decir, la personalidad identifica al individuo, ¿no?, como una entidad única y separada. Es necesario porque eso te da la identidad evolutiva. Pero en realidad es importante tener conciencia que pertenecemos a un colectivo universal
Y no porque debamos transitar el camino juntos, sino porque somos parte de un todo. Cuando aparece Urano, ¿verdad? Este planeta transpersonal nos empieza a mostrar experiencias donde están mucho más marcadas al colectivo. ¿Por qué? Porque se vincula a una unión intrínseca. De hecho, Urano es el planeta de la fraternidad, es el planeta que obliga, ¿verdad? A través de la tecnología, por ejemplo, hoy el día, la globalización, la internet, a una interconexión obligada, digamos así. Es muy difícil aislarse de esta interconexión. Entonces, así que Urano es descubierto en 1781 y bueno, el mundo se empiezan a generar grandes cambios. Estos grandes cambios a veces uno se pregunta, pero bueno, antes Urano no existía, claro, él estaba ahí. Pero al ser descubierto, ¿no? Esta sincronía cósmica es percibida por el inconsciente colectivo y genera grandes cambios en la sociedad humana, ¿no? Claramente hubieron grandes avances tecnológicos, pero empiezan, ¿no? Y esto empieza también con grandes cambios sociales, por ejemplo, la Revolución Francesa, que aparece unos 5 o 6 años después, comienza a darse, después del descubrimiento Urano, creo que fue exactamente en 1789 que comienza, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos planetas, especialmente Urano, en principio muestran el cambio necesario, la oportunidad de trascender, la necesidad de trascender, pero debe ser llevada a través de la conciencia. Urano es el planeta de la suprainteligencia. La suprainteligencia es, pudiéramos conectarlo a la mente superior que se conecta a la matriz cósmica. Luego está la mente inferior, ¿verdad? Que es la que se estresa, se conecta con lo cotidiano, con la forma, con el pensamiento vinculado al ego, y son dos niveles diferentes. Urano es transpersonal. En 1846 se descubre Neptuno, ¿verdad? Neptuno claramente, en su descubrimiento hay indicios de la naturaleza del planeta. Por ejemplo, Neptuno se conocía teóricamente debido a que tendría que haber otro planeta que moviera las órbitas de los planetas cercanos. Y entonces, primero fue descubierto teóricamente, no se muestra, ¿no? Como él es claramente, no se muestra físicamente, no se muestra palpable. Y luego descubierto claramente en 1846, y a partir de ese periodo, también la humanidad comienza a percibir, porque esto es una sincronía con la conciencia del colectivo, empieza a percibir cambios, ¿no? Por ejemplo, el auge de las artes, de la música. 10 años más tarde nace Freud y empieza este mundo, ¿no? Del mundo claramente de la psiquis y de la influencia de la psiquis en el ser humano. Es un periodo también donde el misticismo retoma una gran fuerza y también todo este mundo que comienza a percibirse de los alucinógenos y las drogas, ¿no? Y todo esto, ¿no? Urano, Neptuno, es un planeta muy poderoso y muy difícil en el mundo material, porque él representa claramente lo no tangible, la fusión con la conciencia cósmica. Es la máxima expresión de lo transpersonal. Es sentirse uno con el todo, lo impalpable. ¿Verdad? Neptuno es como si salieras un día a la calle, en un día de una neblina tan espesa que no puedes ver nada de lo que tienes en tu entorno ni adelante, ni siquiera a medio metro, porque es absolutamente intangible. Representa por esencia el mundo del ser en su nivel de conciencia, en su nivel espiritual. También se define como el sentimiento escapista, ¿sí? Escapamos de este plano a través del ser consciente, a través de la meditación, a través de elevar nuestros estados vibratorios, o en su extremo polarizado,
que es a través de los vicios, ¿verdad? Perder la conciencia por el alcohol, por las drogas, el suicidio, querer irse de este plano por no soportar ni entender el proceso. Eso es una esencia de Neptuno. Por eso a veces se transforma en el engaño, en el conflicto, en la no comprensión de los procesos, o en lo más sutil del mundo espiritual. Aunque ese concepto espiritual hay que saberlo entender porque espiritual es todo. No hay algo en este plano físico que no sea espiritual. Son experiencias físicas que enriquecen tu crecimiento de la conciencia y eso es espiritual. Todo debe de enseñarnos. En 1930 es descubierto Plutón. Y nuevamente, ¿sí? Se intensifican o se muestran de forma más radical situaciones extremas del mundo, como el nazismo, la guerra mundial. Por ejemplo, algo muy claro es el descubrimiento de la ruptura del átomo para generar la fusión nuclear, y eso claramente es Plutón, la desestructuración para crear nuevos procesos. Bueno, se detona una bomba nuclear donde hay un símil bien claro, ¿no? Con lo que es Plutón, por ejemplo. La bomba nuclear fue lanzada sobre Japón antes de la explosión nuclear. Japón era un país imperialista, conquistador, quería avanzar sobre todo el Medio Oriente, era muy sanguinario, sus ejércitos eran violadores, bueno, radicalmente devastador a la naturaleza humana. Y luego de este proceso plutoniano, llamémoslo físicamente, la explosión nuclear, esta sociedad cambia radicalmente y se transforma en una sociedad absolutamente pacífica, no conquistadora, donde las tecnologías son las más avanzadas y donde una sociedad con bastante respeto al colectivo universal. Eso es lo que hace Plutón, ¿no? Entonces, estos tres planetas son extremadamente importantes, pero no los podemos llamar planetas modernos a diferentes planetas de la tradición. Esas son terminologías, bueno, que nos ayudan a entender periodos, pero la astrología es una sola y es un proceso, es un proceso. Si nosotros incluyéramos los 10 planetas, por decir así, incluyendo los dos luminares, veríamos que el orden planetario nos muestra un proceso evolutivo. Todo parte del Sol, que es el centro. ¿Qué es el centro? La conciencia, el ser, la fuente de vida. La conciencia universal que también se manifiesta en la conciencia individual. Inmediatamente, ¿cuál es la órbita más cercana? La primera órbita alrededor del Sol, Mercurio. Ese es el primer aprendizaje. Lo dice el principio hermético, todo es mente. El primer aprendizaje es Mercurio, dominar el proceso mental. Todo lo que está en tu mente lo estás generando en tu vida. Inmediatamente viene Venus. Venus, que representa el equilibrio del universo, que representa la fuente de armonía, debe aprender a través del proceso mental generar armonía, belleza, equilibrio en función de un contexto universal y prístino, no la creencia de cada uno. Inmediatamente, ¿verdad? Viene Marte en el orden planetario astrológico y es la fuerza de impulso. Luego que desarrollas el dominio mental y el equilibrio universal, debes de tomar la fuerza de impulso. Marte es un círculo que representa el espíritu de la manifestación de la vida con una flecha hacia arriba. Esa fuerza debe avanzar, crear, construir. Si la utilizas mal, destruir, como las antiguas civilizaciones, todo era guerra y conquista, pero Marte es la fuerza que impulsa el avance. Inmediatamente viene Júpiter. Júpiter representa la ley universal, la oportunidad que el universo da a través de sus leyes del avance, de la prosperidad y la expansión. El universo lo único que da es fuerza expansiva, prana que emana desde su centro para que cada ser desde su conciencia cree procesos de vida. Luego viene Saturno. Saturno es el que hace cumplir la ley que muestra Júpiter. Saturno es el orden que debe ser cumplido, la responsabilidad que debe ser asumida y los límites que se presentan
para un orden en el plano material. Es el señor del tiempo y del espacio. Saturno obliga a las personas a cumplir todas las leyes anteriores. Es decir, si tú tienes caos mental, Saturno va a hacer cumplir el orden. Si no tienes equilibrio en el mundo de Venus, Saturno va a hacer cumplir el orden. Si utilizas mal la fuerza de Venus, Saturno va a hacer cumplir el orden. ¿En dónde? En este plano material, físico, que no es el único que existe. Ahora entramos en los transpersonales. Ya habiendo aprendido la lección del mundo físico, del mundo de la experiencia, donde termina con Saturno, entramos en Urano. Urano es la conciencia, la libertad del ser cuando aprende a respetar el proceso de la experiencia mundana. Nosotros venimos aquí a este plano a aprender y no podemos escapar de las leyes materiales, pero sí podemos trascender a nivel de nuestra fuerza interior, a través de nuestra conciencia. Urano te da esa oportunidad de trascender. Eso no quiere decir que Urano no traiga consecuencias físicas, sí las trae, porque obviamente las experiencias físicas están muy condicionadas por lo que pasa en el mundo transpersonal, es decir, en el mundo psicológico. Urano es la necesidad del cambio. Nosotros cambiamos de forma cuando nos vamos de este plano. Dejamos este cuerpo físico, dejamos la materia para entrar en un nivel de conciencia. Urano. Necesario, indispensable. Sumamente interesante que entre Urano y Saturno está Quirón, es decir, qué apegos, qué miedos, qué heridas debes de sanar para encontrar ese proceso de libertad. Luego de Urano tenemos a Neptuno. Neptuno es, al haber alcanzado esa libertad, ese nivel de conciencia, sabemos que somos uno con el todo. La gran matriz cósmica en la cual todos pertenecemos, en la cual desde nuestra esencia prístima somos una partícula, es inevitable, pero la mente inferior eso no lo va a razonar ni lo va a entender. Pero es la única realidad. En Urano aprendiste a compartir con todos los seres, porque Urano es el planeta de la fraternidad universal, del asumir el colectivo como unión de todas las partes, pero en respeto a los procesos. En respeto a los procesos, no importa que sea el peor de los delincuentes al más grande de los maestros, son todos parte del mismo proceso. En Neptuno todo eso se fusiona. En esa gran matriz cósmica que podemos llamar esencia divina, mundo espiritual, conciencia universal, allí todos somos uno. Y es difícil que en el mundo físico eso se pueda entender. Por eso, en las condiciones que te muestra Neptuno en tu carta, genera a veces mucha confusión en el ser humano, porque es necesario renunciar, sacrificar valores de Neptuno, trascender el mundo material, desapegarse, ya desde Urano te muestra eso, para poder comprender cuál es la verdadera esencia de la existencia humana. No solo humana en este planeta, en el universo. Luego de Neptuno está Plutón, ¿no? Plutón es la transformación radical, la desestructuración definitiva de todos los procesos para elevarte definitivamente, ¿no? Plutón te obliga, aunque tengas conciencia ya de Neptuno, te obliga a enfrentarte a la sombra, a la oscuridad, para trascender todos los límites. Todo lo oscuro, lo denso debe ser sublimado. La sombra debe ser iluminada. Y no importa qué nivel de conciencia tengas, que siempre tendrás vestigios de esa oscuridad y de esa sombra que todos llevamos adelante. Ahora, estos planetas, que un poco descritos en su concepto más prístimo, digamos, transpersonal, generan grandes consecuencias en la vida cotidiana. Porque obviamente Plutón va a desestructurar lo que no necesites en tu vida. Tal vez no necesites ese hogar y tiene que venirse abajo. Tal vez no necesites
ese apego que tienes, y aunque sea enormemente doloroso, necesitas soltarlo. Pero no es el planeta, es tu proceso. Pero los planetas van a estar en sincronía con tu proceso, porque somos parte del todo. Los planetas no son los culpables de lo que sucede, ni tampoco nosotros somos este, influenciantes del cosmos. Es una sincronía y una interacción, digamos, vibracional, ¿no? Neptuno en la vida cotidiana hace que sus experiencias sean bastante difíciles solo para aquel que busca la trascendencia de la conciencia. Porque Neptuno es inalcanzable si tú no miras hacia la luz del ser. Si te quedas en la materia, Neptuno no te deja cohesionar la materia. Te trae confusión, decepción, desilusión, depresión, incomprensión. Y Urano es el primer paso, dar el cambio, el desapego necesario. Urano, visto en la carta natal, siempre va a traer un cambio necesario, pero es un desapego como principio de un camino hacia Neptuno, Plutón, que son grandes transformadores. Ahora, estos planetas hay que verlos en diferentes tónicas. Por ejemplo, si hablamos en la interpretación de tránsitos en una carta natal, ¿no? Por ejemplo, Urano, Neptuno y Plutón, que aquí tenemos las velocidades, son planetas muy lentos. O sea, en tránsitos la Luna, el Sol, Mercurio, ¿verdad? Estas son las órbitas reales planetarias, es decir, la órbita real alrededor del Sol, el movimiento siderio de los planetas, no el movimiento en la carta, porque el movimiento en la carta implica planetas con retrogradación y por ejemplo Mercurio está aproximadamente un año en volver al mismo lugar de tu carta natal. Pero esto es lo que demora en dar la vuelta al Sol, aproximadamente 87 días. Venus 224, Marte 668 días, 2 años y fracción. Y esto sería el promedio transitar cada signo, pero síntoma, esto es en la órbita sinódica, lo aclaro, el movimiento real de los planetas. No les puse aquí el retorno planetario, ¿no? Pero, por ejemplo, ya vemos que Urano, si bien Júpiter demora aproximadamente 12 años en dar toda la vuelta al Sol y Saturno entre 29 y 30 años, Urano, ¿verdad? Demora 84, toda la vida, ¿no? Neptuno 164 años y Plutón 248 años. Esto trae como consecuencia que su movimiento lento en tránsito permanezca, y aquí hay que sumarle el proceso de retrogradación, ¿tá? Que tocar un grado de la carta sea durante mucho tiempo, especialmente Neptuno y Plutón, ¿no? Plutón, si bien aquí dice un promedio de 20 años, puede fluctuar entre 30 años en su órbita cuando está más lejos del Sol y entre 13 y 14 años cuando está más cerca del Sol. Así que es muy irregular. Este es simplemente un promedio. Aquí simplemente quiero significar que los planetas Urano, Neptuno y Plutón son muy poderosos en tránsitos debido a que su lento movimiento permanecen activando situaciones de nuestra carta por más tiempo. Y son los más importantes, junto a Júpiter y Saturno, por supuesto, en tránsito. Figuro esto porque luego es otra interpretación en función a la técnica que utilicemos. Por ejemplo, Urano, Neptuno y Plutón, igual que los demás planetas, en la astrología mundana, la astrología mundial o mundana tiene otro contexto, ¿no? Otra forma de interpretar. Urano, Neptuno y Plutón en las técnicas de progresiones, atacires, tienen la misma velocidad que los demás planetas. Y ahí cambia un poco esta tónica, ¿no? Pero es importante entender que transpersonal o transsaturnino representa que estas fuerzas cósmicas, estos tres planetas, nos muestran una gran información que nos sirve para entender nuestro proceso de crecimiento. No hay crecimiento si hay estancamiento. Nuevamente, ley hermética de ritmo, ley hermética de polaridad, ley hermética de causa y efecto.
Debe haber una constante transformación y movimiento en el proceso de la vida. Y Urano, Neptuno y Plutón lo muestran más allá de la experiencia cotidiana mundana y deja huellas muy significativas en tus cambios internos. ¿Cuál es la clave? La clave es siempre aceptar nuestro proceso, apoyarnos en nuestra fuerza interior y llevar adelante esos cambios desde la conciencia. Cada vez que estos planetas tan poderosos nos muestran procesos de vida y nosotros nos hundimos en ello, será más difícil. Porque el poder del cambio es interior. La clave es primero aceptar el proceso. Luego tener herramientas de trabajo. Y entender que todas las experiencias que pasan en tu vida están en la ley de causa y efecto. Es decir, tú las has sembrado. Y ese es el primer camino de conciencia. Por supuesto, la traes desde vidas anteriores, aunque también la sembramos en esta vida. Si yo hoy tomo un trabajo interior, elevaré mi vibración y esa sintonía con el reloj cósmico vibrará a otro nivel. Muy bien. Gracias hermanos por estar allí. Todos estos temas se toman en profundidad en nuestro curso. Si estás interesado, escríbeme en mi correo electrónico. No me queda más que decirte que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.